Buen día, buena tarde, tal como corresponda. El día de hoy estaremos analizando un poco respecto a un caso al cual le daremos un enfoque en relación a los determinantes sociales de salud. Acá tenemos un caso de mortalidad de un bebé que muere con tan solo 8 meses de edad. Se entrevistó a la madre respecto a lo acontecido en el proceso enfermedad y muerte del niño. El caso correspondía al de una familia bastante numerosa, en extrema situación de pobreza y habitantes de una zona rural que estaba bastante alejada de la ciudad. Tenemos también acá un breve resumen de lo que es la ficha clínica del centro médico que constata la muerte del niño. Respecto a ello, y mirando un poco hacia el enfoque de lo que es la exposición diferencial, vulnerabilidad diferencial y consecuencias diferenciales, podemos hacernos la pregunta de ¿qué causó la muerte del niño? Y claro, la causa constatada clínicamente fue por bronconeumonía. Pero en cuestión podemos identificar múltiples factores que incidieron directamente y desencadenaron el avance de la muerte del niño. Es por esto que es importante destacar la exposición diferencial a la cual se sometía al niño desde su nacimiento. Claro, entonces tenemos un niño que era residente de una zona rural, en situación de extrema pobreza, difícil acceso a un centro médico cercano, de hecho el más cercano era 11 kilómetros, era una familia de etnia mapuche, bastante numerosa, vivían en hacinamiento y también la madre con escolaridad incompleta, de hecho llegó hasta sexto básico, y el padre dedicado a lo que es los medios de cultivo en la agricultura. Todo y cada uno de los factores, evidentemente, fueron desencadenantes a que se produjese la muerte. Bueno, en esta exposición diferencial de la que hemos hablado previamente, principalmente del riesgo que tiene la familia del bebé, se traduce en una vulnerabilidad diferencial. Es decir, un cierto grupo social se puede ver más afectado por un riesgo que otro, a pesar de que estén expuestas a exactamente el mismo riesgo. Y esto puede estar dado tanto por la biología como por lo social. Y en la biología vemos que en nuestro caso tiene un gran componente, ya dado que el niño, el bebé, presenta hartas enfermedades de base. Sin embargo, creemos que el aspecto social es el más relevante, puesto que la misma enfermedad en una familia con mejores condiciones socioeconómicas podría haber tenido un desenlace muy distinto. Todo esto conjunto que hemos retratado finalmente se desencadenará en que exista una consecuencia diferencial, que lamentablemente para nuestro caso analizado terminará en la muerte del niño, que por diferentes factores, bien sean por escasez de recursos económicos, sociales, se agravó bastante la condición del niño, lo que produjo la lamentable pérdida. Continuando con el análisis del caso, surge la siguiente interrogante. ¿Pudo haberse evitado la muerte del niño? Y claro, tras el estudio de los determinantes sociales estructurales e intermedios evidenciados, podemos responder este interrogante. Si nos centramos en cómo influyeron los determinantes sociales en la muerte del niño, podríamos decir que esta muerte se podría haber evitado si las condiciones de vida de él y de su familia hubieran sido distintas. Por un lado, influyó la posición socioeconómica, determinante estructural de las desigualdades sociales, puesto que el padre del menor trabajaba en cultivos y la madre era dueña de casa, por lo que viven en extrema pobreza. Además, la madre solo alcanzó sexto básico, y sabemos que mientras menor sea el grado educacional alcanzado, peor será el acceso a salud al cual se pueda optar. Además, influye en la posición socioeconómica el hecho de pertenecer a la etnia mapuche, los cuales son constantemente discriminados en los centros de salud. Y no solo eso, sino que el sistema de salud no está adaptado a las tradiciones de salud indígena, imponiendo el clásico sistema de salud occidental. Por otro lado, también influyen las circunstancias materiales que corresponden a un determinante intermedio de la salud, puesto que la madre relata que vivían en una situación precaria, en una media agua, en la que estaban hacinados. Cocinaba leña, lo cual es una importante fuente de contaminación que influye en la salud de las personas y que complica, sobre todo, cuadros respiratorios como el que afectó al niño. Y además, en el hogar existían fugas por donde entraba agua o aire frío, y todos estos factores generaron un ambiente propicio para que el menor enfermara. Y junto con ello, el lugar donde vivían, Cholchol, también influyó, puesto que es una comunidad rural ubicada a 30 kilómetros de Imperial, en donde hay locomoción solamente una vez al día, y además está ubicada a una hora más o menos del consultorio más cercano, conectado por un camino en muy malas condiciones. Entonces esto también va a dificultar tremendamente el acceso a la atención de salud. No podemos ser indiferentes a cómo influyó el contexto socioeconómico y político, que vendrían a ser esto determinante estructural de la desigualdad de la salud, sobre todo en cómo influyeron las políticas sociales y las políticas públicas, puesto que la madre relata que a pesar de solicitar ayuda para mejorar las condiciones de vivienda y con ello tener una mejor calidad de vida, recibían una poca atención y una poca ayuda de la municipalidad. E incluso la asistente social de la municipalidad
otorga una carta para que reciban ayuda en Cholchol, que es su localidad, pero no tienen respuesta y ni siquiera lo han visitado tampoco. Entonces, si estas condiciones hubiesen sido distintas y mejores, probablemente se hubiese disminuido esta vulnerabilidad o se hubiese buscado una mayor ayuda que podría incluso en haber aumentado la vida del bebé o hasta mejor no haber muerto si los ponemos en unas condiciones más extremas. ¿Y cuál fue el rol del sistema de salud como determinante social intermediario? Bueno, este está relacionado principalmente con dos cosas: la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y la utilización de estos por parte de la población. Si nos referimos al primer punto, podemos constatar que el paciente en cuestión y su familia presentaban un difícil acceso a los servicios sanitarios, pues debían recorrer un camino muy mal estado durante 1 hora para llegar al consultorio más cercano y para realizarse controles de salud tenían que recorrer unos 11 kilómetros. Ahora llegamos a otro punto, la utilización de los servicios sanitarios por parte de la población. Como observamos, esta se asocia a la oferta y demanda de estos, pero igualmente a otros determinantes sociales de la salud, y en este sentido entendemos cómo este determinante, categorizado como intermedio, en realidad se asocia transversalmente a todos los demás. Entre los determinantes asociados a las características de la población que influyeron en la utilización del servicio de salud se encuentra la etnia y sus creencias, pues como mapuche igualmente consultaron a una machi que no pronosticaba remedio alguno para el bebé, lo que pudo haber influenciado en la decisión de la familia sobre retirar a su hijo del hospital. Podemos agregar a esto que la madre relata haber soñado que su hijo moriría. Además, las variables socioeconómicas como la ocupación y el nivel de instrucción igualmente influyeron en este factor. La extrema pobreza en la cual vivía la familia, que por ejemplo pudo haber tenido dificultades a la hora de destinar tiempo para asistir a un servicio de salud, también influyeron. Aquellos determinantes asociados a las características del sistema sanitario que pudieron haber influenciado en la utilización de estos, pudo haber sido la organización del sistema, esto expresado en el difícil acceso a la atención que poseía la familia, o sea, pudo haber existido una mejor organización de los servicios en el lugar en el que se encontraban viviendo. Las políticas de salud y la misma accesibilidad a los servicios, destacada en un principio, también son parte de estos.